Saludos y bendiciones nuevamente y bienvenidos a Palabras desde la Guagua. Estoy aquí hoy con mi amigo Rafa, una persona, un ser humano muy especial para mí, mi familia. Mi familia obviamente lo conoce de más tiempo que yo, pero en el tiempo que lo he conocido a él y a su esposa, de verdad han demostrado ser unas personas extraordinarias, tremendos corazones. Y hoy vamos a estar compartiendo Rafa y yo aquí en Palabras desde la Guagua. Palabras de la guagua, gracias George por invitarme a tu guagua para compartir la palabra con todas las personas que nos están viendo en este día. Es un placer tenerte. Tengo a Rafa hoy conmigo porque el Señor, cuando hablé con Rafa para tenerlo como invitado, el Señor puso en mi corazón el tema de transiciones. Y si hay alguien que sabe de transiciones, es mi amigo Rafa. Lo traigo porque para mí siempre ha estado curioso el cambio que hace una persona cuando va de lo que yo le digo, la persona regular, a la persona al pastorado. ¿Por qué digo el pastorado? Pues porque mi amigo Rafa fue pastor de Fuente de Agua Viva en Luquillo. ¿Hace cuánto, pastor? Fue para el 2006. Yo le digo pastor y él me dijo una vez, tú y yo somos amigos, a mí tú me llamas Rafa, adicional a que yo no funjo como pastor ya, Ajá. así que yo soy Rafa. Y yo le dije a él que una vez pastor, siempre pastor, y eso está en tu corazón, pero es un debate de él y mío aparte. Pero vamos a estar hablando de esos cambios, esas Ujú. transiciones que uno hace cuando recibe su llamado a cumplir con el llamado y lo que sucede cuando pues ya tú sales de tu rol pastoral a la vida normal. Ujú. Pero antes de hacerlo vamos a orar. Sí. Padre, te damos gracias por este día, gracias por la vida de Rafa, gracias por la vida de todas las personas que nos están viendo. Salimos ahora a tomarnos un cafecito y a compartir tu palabra, Señor. Espero que sea de bendición y que llegue a las almas de todas las personas que nos ven. Como siempre, Señor, te pido que nos lleves y nos traigas con bien y que todo lo que hablemos hoy llegue al corazón, por lo menos de una persona, Señor, y que tu espíritu les ministre a través de este video. Gracias por Amén. todos los que continúan conectándose. En el nombre de tu Hijo amado hemos orado. Amén. Amén. Rafa, ya estamos aquí en Palabras de la Guagua. Eh, como mencioné, eras pastor, ya no lo eres. Fui pastor por unos años con mi esposa. Fue una bendición tremenda. Eh, Realmente eh, nos llevamos experiencias bien lindas porque tuvimos un grupo de personas muy lindo en ese lugar. Cuando llegamos allí, ellos eran alrededor de 23 personas y cuando salimos del pastorado quedaron unas 230 y pico de personas. Así que realmente tuvimos muchas experiencias lindas, muchas familias fueron transformadas, Dios hizo cosas grandes allí. Literalmente vimos milagros en ese lugar. Pero llegó el momento en que tomamos la decisión de salir y entonces, años después me encuentro contigo y tú me preguntas acerca de cómo fue esa transición. Una transición, realmente la definición de esa palabra, ese concepto es cambio, básicamente, de un estado a otro, de un estado mental a otro estado mental, de una posición a otra posición. Cada vez que hay cambios de un lugar a otro, eh, hay transiciones. Así que realmente eso básicamente es lo que es una transición. Entonces, cuando tú aceptas o el Señor te da tu llamado, Ajá. y tú entras a este rol pastoral, Ujú. ¿cómo tú te preparas para eso? Como una persona Ujú. en la capacidad mental que tenemos, obviamente, este, hace esa conversión de soy una persona común y corriente, normal, como yo digo, Ujú. como me ven mis amistades, a ahora me tengo que comportar de otra manera porque ahora soy el pastor de la iglesia. Mira, eh, cuando nosotros comenzamos a pastorear, mi esposo y yo llevábamos muchos años en el ministerio.
hicimos muchas cosas en la iglesia. Así que yo creo que, de hecho, yo acepté a Jesucristo en mi corazón en diciembre de 1990. Y entonces todos esos años, desde que yo comencé en el Señor, yo comencé a trabajar en el ministerio, en diferentes, yo comencé con los jóvenes, yo llegaba bien temprano y yo era el que acomodaba la silla sin que me lo pidieran. Tomé las clases de nuevo convertido, me bauticé y rápido me matriculé para convertirme en consejero espiritual de la iglesia porque tenían unas clases en ese tiempo y ese ministerio a mí me marcó porque fueron los primeros que me recibieron en la iglesia y yo dije, yo quiero hacer lo mismo. Así que comencé a entrar en ese ministerio. Ese mismo año, en 1991, a los pocos meses o a mitad del año de haber aceptado a Cristo, yo me matriculé en el Instituto Bíblico a estudiar, en el Instituto Teológico de la Iglesia, por 3 años corridos. Entonces, comencé a prepararme en la palabra, como ministro, pero en la palabra, en teología y en todas las clases que estudiamos allí. Comencé a trabajar en las cárceles, ¿verdad? Llevar la palabra a las personas que estamos presos 2 jueves al mes. Cada vez que había una campaña de la iglesia, yo participaba en diferentes ministerios dentro de la campaña. Y muchas otras cosas que hicimos. Llegué a ser maestro de instituto bíblico, bautizamos personas. Cuando llegamos al pastorado, ya teníamos un recorrido, ya teníamos un camino recorrido y estábamos preparados. Entonces, tú sigues siendo la persona que tú eres. Tú sigues siendo el ministro que eres y sigues siendo el ser humano que eres. Los valores que yo me llevo al pastorado ya yo los tenía porque los aprendí en la iglesia. Y también los valores que aprendí en mi casa. Así que ese eres tú. Tú no cambias de la noche a la mañana con un llamado pastor. Y realmente tengo que confesar que directamente Dios no me llamó al pastorado. El pastor Otoniel me llamó al pastorado. Porque hay pastores que son llamados por Dios directamente, pero también cuando tu pastor te dice, mira, necesito que nos ayudes en este ministerio, hay un pastor que está saliendo, necesito, y Dios puso en mi corazón, Dios me dijo que eran ustedes. Me dijo, ponte a orar y pide. Yo le dije, pastor, no hay que orar. Lo que usted diga, eso vamos a hacer. Obviamente me fui a orar, ¿verdad? Pero es que la disposición que estaba en nuestro corazón siempre la hemos tenido de servir en el ministerio. Yo creo, tú preparas como un pequeño ensayito para cuando vas a entrar al instituto. Ya no tenemos ese instituto en la iglesia, ¿verdad? Vienen otros proyectos con el favor de Dios. Yo espero que el pastor ha mencionado algunas cosas que siempre ha estado en su corazón, traer algo nuevo para que la gente se siga preparando. Pero yo recuerdo que cuando comencé el instituto me preguntaron, una pregunta que había para hacer un pequeño ensayo era, ¿por qué tú quieres estudiar en el instituto bíblico? Y una de las cosas que escribí fue, porque Dios me llamó a servir. Y siempre he tenido eso en mi corazón. Dios me llamó a servir. Mira, Josh, aunque sea limpiando baños en la iglesia, aunque sea barriendo, que lo hice muchas veces, que limpiamos el piso, hicimos muchas cosas, lo hicimos porque sabemos que hemos sido llamados a servir, por el agradecimiento que le tenemos a Dios por los cambios que ha hecho en nuestras vidas. Dios nos ha transformado, nos ha bendecido tanto, hemos visto tantas cosas que Él ha hecho en nuestra vida, que por agradecimiento nada más, yo tengo que servirle. Yo tengo que servirle. Así que llegamos al pastorado, sí nos preparamos en la palabra, estudiamos en teología, pero también las experiencias que tuvimos en distintos ministerios y con las personas, con la gente de la iglesia, eso nos preparó también para estar allí. Y en el camino, obviamente, cometimos 20 errores, pero también estando en el pastorado, aprendimos nuevas cosas. Siempre hemos aprendido a trabajar con la gente, porque esto se trata de personas, de Dios primeramente y de personas. Así que tú tienes que trabajar con las personas. Hay personas que tienen distintas personalidades, el carácter es distinto y tú aprendes ¿verdad?, a trabajar con la gente de esa manera. Pero como te dije, seguimos siendo las mismas personas.
A veces tú escuché que dijiste que cómo pasas de una persona normal a una persona al pastorado o al ministerio, ¿verdad? Este, es que sigue siendo una persona normal. Ese es mi punto, ¿verdad? Como yo lo veo, como yo Claro, lo veo. claro. Tocaste un punto que a mí me siempre he querido Ujú. hablar de esto. Cometemos errores. Sí, sí. Y muchas personas piensan, eh, el pastor no puede cometer errores. Y se han dado un sinnúmero de casos de como somos humanos, a las personas se les olvida que todos somos humanos. Cada cabeza es un mundo, ninguno es Dios. Ujú. Y siempre hay personas que desafortunadamente toman un error cometido por un pastor que es un hombre o pastora, Ujú. porque no estamos exentos, y dicen, no, la iglesia me falló, el pastor falló y si el pastor falló, pues ¿para qué yo tengo que seguir en la iglesia? Yo no quiero saber de Dios. Ujú. Eso a mí siempre me ha chocado porque en la Biblia dice, maldito el Ujú. hombre que confía en otro hombre. Sí, Cuando tú te alejas, cuando tú te vas de la iglesia porque el pastor cometió un error, pues tu ujú. mirada nunca estuvo puesta en Dios. Entonces, cometemos errores, eh, obviamente te ven diferente. ¿Cómo tú corriges eso? ¿Cómo tú, como pastor, en algún momento que vamos asumiendo, no estamos diciendo que esto pasó, Ajá. pero ofendiste a un hermano o Ujú. una hermana en la iglesia? ¿Cómo tú corriges eso en tu rol pastoral y no pastoral? Porque fuera del pastorado seguía siendo un hermano en la iglesia, sigue Sí, siendo un amigo. claro. Mira, yo creo que muchas veces nos creamos falsas expectativas de la gente. Pensamos que fulano, como es ministro, como es pastor, como es líder, se supone que obre de esta manera. Se supone que reaccione de esta manera. Se supone que me responda a mí de esta manera. Y yo creo que esos son, como te dije, falsas expectativas. Porque al igual que tú, esa persona es humano. Es ser humano, no está exento de fallar. No está exento de cometer errores. O sea, es como una persona en una empresa, un empresario. Él es el jefe, él es el dueño de la empresa, pero al igual que el que limpia en esa empresa, esa persona puede cometer los mismos errores. Lo que pasa es que cuando tú estás en un pedestal, como la gente te pone, o cuando tú estás en un lugar alto, por así decirlo, porque para mí el pastorado no es un lugar más alto que el que está en el ministerio de limpieza. Todos están en el mismo nivel. Claro. O sea, no es nadie que está por encima del otro. Son servicios. El ministerio significa servicio. O sea, un ministro es un servidor. Eso es un ministro, un pequeño servidor. Así se traduce. Eh, pero cuando tú estás en un lugar donde todo el mundo te ve, estás en una tarima, es más fácil que te señalen. Claro. Es más fácil que te monitoreen, es más fácil que estén pendientes a lo que estás haciendo, porque todos los ojos están fijados en ti, te están viendo todo momento. Por eso es que se supone que cuando tú estás en esos lugares, tú estés más consciente de tu comportamiento, porque otros dependen de ti. Porque hay gente que todavía no ha madurado lo suficiente para entender que si el pastor falla, yo no me voy a ir de la iglesia porque él, al igual que yo, él se puede levantar. Él puede cometer errores igual que yo. Claro, hay errores y hay errores, ¿verdad? Sí, hay Porque, errores y hay horrores. exacto, hay personas que cometen ciertos errores que yo pienso que deben salir, deben moverse de ese lugar, aunque siempre Dios tiene todo el poder para restaurar a esa persona, no importa los errores que cometa, no importa. Pero hay que enmendar, hay que pedir perdón, para que entonces se pueda ver ese cambio, ¿verdad? Pero realmente nosotros no podemos tener falsas expectativas, no podemos pensar que los ministros se supone que son perfectos y no fallen. Eso es un error.
Ellos son humanos como nosotros somos humanos también. Sí. Yo tuve la oportunidad de ir a un evento de Fuente de Oiva en Carolina, Ajá, donde estuvo el pastor Sergio Hornon. ajá, Este, ese era, no era liderazgo, ajá. fue liderazgo. No recuerdo. Eh, Fue este año, Sí, este año pasado. Y cuando hicieron el Q&A, la sesión de preguntas, ajá, eh, como mencionaste ahorita, hay personas que el Señor los llama ajá. y hay personas que aceptan el llamado porque son llamados por una figura pastoral dentro del concilio. Sí, Entonces yo le hice una pregunta al pastor Hornon y al pastor Otoniel, que estaban ambos en la sesión de las preguntas, porque yo, según lo que me cuentan y me confirman mis papás, ujú, cuando nosotros empezamos a ir a la iglesia de la pastora Aide Hernández en St. Joseph, en Puerto Rico, ajá, fue la iglesia Piedra Viva, ella le dijo a mis papás, él va a ser pastor. ok, Yo llegué a esa iglesia a los 11 años. ajá, Como dije en mi primer video de aquí del canal, eso no era lo que yo quería, no era lo que yo quería escuchar, pero como dicen en Puerto Rico, la pedra que está por el pero, aunque esté muerto, le toca. Pues aquí estamos hoy. Y ajá. algo que le pregunté fue, ¿cómo uno hace? Porque es la transición, ¿cómo uno hace cuando uno lleva una vida de pecado, señal, o sea, de hacer las cosas mal constantemente, hacer ese cambio sin que te preocupe o te afecte la opinión de las personas más cercanas a ti, que son las que más te conocen? Ajá, En el caso, tu propia familia, sí, las amistades más cercanas, que saben cómo tú hablas a diario, que saben cómo tú piensas, ajá. conocen tus debilidades. ¿Cómo tú haces cuando estás entrando a lo que llamaste el rol pastoral? ¿Cómo tú lidias con eso? Porque uno, uno personalmente, yo, eso a veces me toca y me dice, hey, no te olvides de lo que tú hacías antes. Ajá, Entonces yo pues tengo que decirle, cállate la boca. ajá, ¿Quién te preguntó? ajá. ¿Cómo fue que tu familia vio ese cambio en ti? ¿Cómo lo aceptaron? Si lo aceptaron. Mira, la familia, pienso yo, tiende a ser las personas más crueles cuando uno está en esa transición. El buleo es real. Sí, Sí, es real. sí. Yo, lo primero que ocurrió en mi familia fue que comenzaron con el bullying en ese tiempo, pero fue cuando acepté a Cristo, porque fui el único en mi familia que había aceptado a Cristo como Señor y Salvador, por lo menos en mi casa. Yo no me crié con mi mamá y con mi hermana, aunque ya ellas eran cristianas, y ellos fueron los que me ganaron a mí para el Señor, mi hermana y mi mamá. Pero no vivían conmigo, nunca vivimos juntos. Yo me crié con mis abuelos. Y en casa de mis abuelos había mucha gente, yo tenía muchos tíos que se criaron allí y siempre me veían desde chiquito. Así que cuando me ven, adiós, Rafaelito. El tremendito. Ajá, ahí está Foncito, Foncito. Y ahí empezó todo. Porque Eh, espérate, cuando tú aceptaste a Cristo y ajá. empezaste con tu transición, tú estabas con Pastor Rodolfo. Sí, Pastor Rodolfo. Ok, Era siempre mi primer pastor tremendo y pastor. lo amo con todo mi Sí, corazón. sí. Ahora está Pastor Otoniel años después y es mi pastor también. Este, pero Foncito. ese Foncito me decían, esa transición no fue fácil, pero tú aprendes a trabajar con tu mente, con tus pensamientos, porque ahí es donde está, como decía mi abuela, ahí no está el meollo, ahí es donde está la situación que tú tienes que trabajar, ¿verdad? Porque muchas veces en las iglesias nos enseñan a trabajar con el espíritu, pero ¿y qué pasa con la mente? Ahí está tu corazón, ahí están tus pensamientos, eso eres tú también. Ese eres tú también. Tú trabajas con eso todos los días. Y la misma mente, como tú decías ahorita, que te habla y tú dices, no, cállate.
Así tan, no solamente son las personas a tu alrededor que muchas veces te condenan, sino también tu misma mente, porque tú mismo sabes de dónde tú vienes. Pero yo pienso que la clave está en tu conexión con Dios. Que tú te conectes con Él, que ya tú aceptaste a Cristo, ya tú vienes de una vida pasada, pero la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, Nada creo. nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esa palabra he aquí, cuando tú lo buscas, significa contemplar. Mira, todo está nuevo, todo es hecho nuevo. O sea, míralo, obsérvalo. Tienes que verlo. Tú tienes que ver el cambio que Dios está haciendo en tu vida. Y entender que ese cambio no siempre va a ser de la noche a la mañana. La conversión, a mi entender, la conversión en Cristo es algo de toda la vida. Tú te vas convirtiendo a Dios, vas entregándole distintas partes de tu vida todos los días tú vas cediendo más terreno. Que hay cosas que se van en el momento, sí. A mí se me fueron las malas palabras, porque de Qué 100, de fuerte. 100 palabras, probablemente en No, ese no, tiempo 27 eran malas. eran malas. Chacho, yo estaba en high school, me acuerdo, estaba en cuarto año de escuela superior, y cuando yo acepté a Cristo, y se fue por completo porque yo pasaba bochorno, porque aunque no iba a la iglesia, no conocía al Señor, era un bochorno que cuando te invitaban a una fiesta o lo que sea, con tu familia, tú abrías la boca y lo que se oían eran palabras malas. Y entonces eso se fue de cantazo. ¡Pah! Y yo dije, wow, eso fue un milagro. Sin embargo, un día yo tenía una tía que me hacía tanto bullying y bullying y bullying, que un día se me salió una palabra mala y se la dije. Y de repente ella se echó a reír y yo me asusté. ¿Qué hice? No, la expresión mía fue como que me espanté y le dije, por tu culpa, me hiciste hablar malo. Y me fui llorando, me fui a llorar. Porque me impacté porque ya Dios, yo sabía el cambio que Dios había comenzado en mí. Y ella riéndose, ¿qué le pasa a este? Ella no entendía. Que es que ya Dios estaba trabajando conmigo en una área que nadie había trabajado nunca. Así que realmente tú tienes que trabajar con eso todos los días, pero yo creo que la clave está, como te dije, en conectarte con Dios en oración y en su palabra, meterte ahí de lleno y buscar ver esos cambios, lo que Dios está haciendo. O sea, observar eso y agradecerle a Dios todos los días lo que está haciendo y estar en la expectativa de cosas nuevas que Él va a hacer en tu vida. Cuando estábamos preparándonos para salir, me hablaste de la metanoia. Ah, sí. Sí, Eso fue, no quedó grabado aquí, eso fue antes sí, eso en tu fue casa. antes. Eso. Este, Perdón. la primera vez que yo escuché la palabra metanoia fue en la iglesia de Fuente de Agua Viva, Con Pastor Otoniel. con el Yo pastor también. Otoniel. La primera vez que lo escuché. Sí. Y a pesar de que sé lo que es la metanoia, no sé definirla. Ok. Si tú me dices, ¿qué es una metanoia? Ahora yo te puedo decir que es una transformación. Ajá. Pero para los que no saben, Ajá. y para yo no dañar el significado de lo que es la metanoia, tú podrías explicar. Bueno, te voy a dar en mis propias palabras, porque tendríamos que buscar en el diccionario realmente lo que significa la palabra. Y Pastor Otoniel trajo una serie de mensajes espectaculares que hay que repasar eso. Que la pueden ver. Sí, Si sí, lo claro. buscan en las redes de Fuente de Viva, pueden ver toda esa clase que él Sí. dio en el Sí, tema de espectacular. metanoia. Mira, Josh, básicamente la metanoia es un cambio de dirección. Es una palabra que no es en el idioma de nosotros, por eso es que se llama así. Pero es una transformación, tiene que ver es una transformación porque tú cambias de un lugar a otro. Tú caminabas en una dirección, por ejemplo, caminabas hacia el sur y diste lo que le llaman en la milicia un about face, ¿qué se Un llama? about face, el giro Yo de milicia 180. no sé nada. Exacto. Es un giro 100, no 360, 180 y eso te hace cambiar hacia la dirección contraria. Y vas hacia el sur, ahora vas hacia el norte. Eso también en la Biblia se le llama arrepentimiento. Arrepentirse es cambiar de dirección. Y ahí donde está la metanoia. Por eso es que tú ves una transformación, tú ves un cambio, porque ibas hacia el barranco
y ahora estás caminando en terreno sólido. Tú sabes, antes estabas desenfrenado, pecando desenfrenadamente, y ahora estás en Cristo y tu vida cambió. Ahora ya le diste la espalda al pecado, moriste al pecado, que es lo que Pablo habla en el libro de Romanos. O sea, ya no vivimos para pecar, ahora vivimos para Dios y le dimos la espalda al pecado. Y es una metanoia, ese es el cambio. Y vienen unos beneficios con eso, unos resultados poderosos a causa de ese cambio que tú tomaste la decisión de hacerlo, de cambiar. Tú tomaste la decisión y ahora Dios te respalda con su palabra, con su presencia y todo lo que Dios te ha prometido lo va a cumplir. Tú vas a verlo cumplido en tu vida. Esto básicamente es parte de mi testimonio cuando fui a hacerme el procedimiento de la espalda. Este, el- Cuando lo que me describieron a mí, que fue que me fui flatline. Ajá. Mis signos vitales aparentemente se fueron en cero y yo salí de ahí, salí diferente, porque no es lo mismo tú escuchar, eh, pasamos un susto contigo, a tus signos vitales se fueron en cero. Y cuando yo salí de mi cita, eh, me tomó un día completo entender eso, procesarlo. No fue tanto entenderlo, sino procesarlo. Sí, Porque, como dije, yo estoy yendo a la iglesia desde niño. Yo sé, yo sé la paga de lo que es la consecuencia de mi pecado. sí. Y uno siempre dice, ah, sí, yo me arrepiento después. Ah, sí, yo dejo eso después. No, yo llevo años escuchando que Cristo viene, y todavía estamos aquí. Y por poco Cristo viene ese día para mí. Ese día yo salí de ahí completamente diferente. Sí. Porque ese día yo entendí que yo tenía mi llamado y que me iba a tener que enfrentar a Dios y me iba a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? O sea, te di tiempo, tenías tiempo de más para hacer los cambios. Tenías tiempo de más para madurar y hacer esto. Y no es que tienes que ser perfecto, es el querer como el hacer. Claro, Y claro. salir de ahí, de ese evento, me hizo tomar mi decisión finalmente de hacer ese giro 180. Sí, Y que todavía, como dijiste, las palabras malas fue algo que el Señor te quitó. Yo todavía brego con la manera que reacciono a ciertos eventos. claro. Porque pues hay momentos donde la temperatura sube Sí, sí. pero ahora, a diferencia de antes, ahora yo digo, yo tengo que cuidarme porque yo tengo que dar un testimonio de lo que yo estoy predicando. Claro. Y, por ejemplo, palabras de la bomba. Uno de los lugares donde más yo paso tiempo es en mi vehículo. Sí. Si a mí me hacen un corte de pastelillo en la carretera, yo no puedo reaccionar de la misma manera que antes, porque este es mi altar, Ajá. este es mi altar, esta es mi iglesia, y lo que yo hago aquí se refleja aquí. Ujú. Y si Claro. hay alguien que da la casualidad que yo reacciono de una manera y me miran y me dicen, yo lo he visto a él, Ujú. Así mismo es. y esa transformación fue gracias al susto, esa transformación de decir, no, yo no puedo seguir así. Yo tengo que bregar con esto, yo tengo que parar de hacer todas estas cosas que hago mal, yo tengo que cambiar mi vida. Y para mí ha sido una transición un poco más lenta. Ujú. Y mi papá, que compartí aquí en el canal, que mi papá pues tuvo una vida muy turbulenta, obviamente tú sabes quién es mi papá. Sí. Todavía no voy a decir quién es,
de nombre porque lo voy a tener aquí como invitado pronto. Y Dime, qué bueno. ese día van a poder escuchar en directo quién es y van a escuchar su testimonio. Tremendo, tremendo. Pero eh, es una cosa, mi papá daba testimonio de la primera vez que él se convirtió y él dice que fue por una llamada telefónica Mm, y la persona le preguntó, ¿tú quieres seguir viviendo esta vida? mm, Y él le dijo que no, oraron y él dice que inmediatamente, ujú, así, el sabor de su boca cambió, ujú. su mente cambió, todo lo que él sentía internamente cambió. Tremendo. Y hay gente que sí, que eso les pasa, que dicen, Dios mío, no aguanto más. Y el Señor les dice, cool, I'm here, pa, Ujú, new person. claro. Y hay otras personas que pues como yo, seguimos diariamente en esa transición. Y yo soy de los que creo que ah, todos pasamos, todos tenemos una transición, estamos en una transición de, como te dije, de cambios. Algunos, por ejemplo, las palabras malas ¡pap! Se fueron en el instante. En otros no, en otros es un proceso que va poco a poco, ellos van transformando su manera de hablar poco a poco. Pero yo estoy seguro que hay cosas que yo todavía no he vencido, que ya tú las venciste y quizás se te fueron instantáneamente. Porque lo importante aquí es reconocer que necesitamos de Dios y que estamos en un cambio, estamos en un proceso, estamos en una transición. Pero mientras más nosotros nos conectamos con el Señor y le decimos, Señor, aquí estoy, me presento delante de ti todos los días, más terreno va ganando Dios en nuestra vida, más tú le vas cediendo. Y tú y yo tenemos que entender que, como te dije, hay cosas que se fueron instantáneamente, pero todavía yo sé que hay cosas que Dios tiene que seguir trabajando conmigo. Yo creo que nosotros somos un taller donde Dios trabaja eh, todos los días. Todos los días Dios trabaja en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Por eso es que Pablo decía que aprendamos a traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Porque tú sabes que hace muchos años yo escuché a Pastor Rodolfo decir una frase que luego la busqué por internet a ver quién era la persona que se inventó esa frase. Y aparecieron unos nombres ahí bien interesantes, pero después hablamos de eso. Y él decía, yo no puedo evitar que las aves vuelen por encima de mi cabeza. No puedo evitarlo. Pero sí puedo evitar que hagan nido en ella. Así que los pensamientos son de la misma manera. Los pensamientos están corriendo. Todo el tiempo, todos los días tú y yo recibimos pensamientos, distintos pensamientos, buenos y malos. Pero yo puedo decidir si los pensamientos malos los voy a dejar ahí y voy a seguir meditando en ellos o los saco en el nombre de Jesús, los elimino. Tú tienes ese poder de eliminar esos pensamientos y poner tu mente a los pies de Cristo, decirle, Señor, aquí está mi mente, mis pensamientos, obra en mi vida. Yo te entrego, te consagro mi mente, mis pensamientos, mi alma. Tú sabes, y de esa manera tú puedes ver los cambios día a día, día a día. Si tú tuvieses un verso bíblico que tú dices que te ayudó a ti Ujú. o continúa ayudándote a mantenerte más firme en el Señor, eh, o que en algún momento de debilidad tú dices, yo leo ese verso y ese verso a mí me puts me back on track. Mira, son muchos versos bíblicos, pero hay uno que a mí me impacta, siempre me ha impactado, y es en el libro de Romanos cuando Pablo dice este, que el que no escatimó, hablando de Cristo, el que no hablando de Dios Padre, que Él no escatimó, ¿verdad? En darnos estoy parafraseando, Claro. el que no escatimó de dar a su propio Hijo por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Él no escatimó en entregar su propio Hijo por todos nosotros, para rescatarnos, para perdonar todos nuestros pecados, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? ¿Cómo es posible? ¿Tú sabes lo que es que Dios no escatimó en dar lo más preciado? Y obviamente sabemos que esto es un misterio impresionante porque es Él mismo que se humanó, se hizo humano
y se convirtió, esa palabra se hizo carne, como dice el libro de Juan capítulo 1, y vivió entre nosotros. Él mismo se despojó, dice Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. Él se quitó la vestimenta de divinidad, por así decirlo, en nuestras propias palabras, y se hizo como uno de nosotros, para entregarse su vida por todos nosotros. ¿Cómo no nos va a dar con Él también todas las cosas? No importa lo que tú necesites. Cuando yo veo que yo tengo necesidades, yo estoy seguro de que Dios va a obrar, lo va a hacer, porque si Él me dio a Jesús, si Él me perdonó lo sinvergüenza que yo era, si Él me transformó, me cambió y todavía sigue, veo que sigue obrando en mi vida, ¿cómo no va a entregarme todas las cosas que yo necesito? Pero obviamente, como te dije, hay tantos versos bíblicos que podemos compartir. Pero ese es un verso que yo voy a él una y otra vez. Cuando viene a mi mente, como que se me paran los pelos de la cabeza, imagínate. Es un verso que me sacude, me sacude. Teatro, la verdad es que Dios Toca tu espíritu. está fuera de liga, de verdad. Es espectacular. Bueno, Rafa, si le fueses a dar un consejo a la gente que están ahora mismo pasando por ese proceso de transición, este, ¿cómo le dirías o qué le aconsejarías para, para el manejo y cómo enfrentar esos cambios por los que están pasando ahora mismo? Bueno, yo, yo el mejor consejo que yo le pudiera dar a una persona que está pasando por cualquier tipo de transición es que realmente mantengan su conexión con Dios en oración, en esa búsqueda de la palabra, porque el mejor consejo viene de la palabra de Dios, viene de Dios, ¿verdad? Hay veces que no sabemos cómo reaccionar, cómo actuar en medio de una transición. Como dijimos al principio, una transición es un cambio. Es un cambio, antes estaba en esta posición, ahora vas a estar en esta otra. Antes pensabas de esta manera, ahora vas a pensar de esta otra. Así que yo creo que tenemos que trabajar con nuestra mente, nuestros pensamientos y prepararnos para el cambio. ¿Cómo yo me preparo para el cambio que viene? Tengo que analizar qué implicaciones tiene ese cambio que voy a tener o que estoy teniendo ya, que estoy atravesando. ¿Cuáles van a ser los resultados? O sea, yo me tengo que preparar emocionalmente, me tengo que preparar en mi mente, en mi manera de pensar, me tengo que preparar en distintas maneras. Hay transiciones, por ejemplo, que tienen que ver con las finanzas, que tienen que ver con cambios de vida. Yo tengo que buscar la manera de prepararme para ese cambio. Una transición es un cambio. ¿Qué debo hacer para que cuando llegue al otro lado yo esté listo? Y si no estoy listo, me mantengo conectado, como te dije, con Dios y con su palabra, para que entonces el Señor me ayude a yo hacer lo que tengo que hacer. Yo le pido a Dios que te dé sabiduría, sabiduría para tomar las decisiones correctas en medio de cualquier cambio que tú estés atravesando. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, mi gente, espero que este episodio haya sido de bendición para ustedes. Definitivamente hablar con Rafa aquí ha sido de bendición para mí porque pues, como siempre les digo a ustedes, no están solos en este proceso, estamos creciendo juntos. Rafa, te doy gracias por haber sacado este rato conmigo y con nuestros amigos aquí en el canal. Última cosita, como siempre digo, si no están siguiendo la página, por favor denle un subscribe, seguir, compartir, comenten, eh, todo lo que hay que hacer para que este mensaje siga llegando. Mi amigo Rafa también tiene sus redes sociales, él es un tiktokero. Tienen que verlo, aquí voy a poner el handle de él para que me sigan a Rafa en su TikTok. ¿Tienes alguna otra red social donde estás compartiendo palabras? Bueno, a través de Facebook e Instagram. Ok. Pero yo no soy experto en eso, simplemente a veces quiero compartir algo que
que tengo en mi Está bien corazón. chévere el contenido que él hace. Él me está pasando de rolo en cómo usar TikTok. Tienen que verlo. De verdad me gusta el contenido que él pone. Rafa, otra cosita, ¿hay alguna iglesia? Porque pues me encanta compartirle a la gente opciones de iglesias que puedan buscar y visitar. ¿Hay alguna iglesia que tú les puedas recomendar? Para los que no saben, nosotros estamos localizados en Florida Central, entre las áreas de Lakeland, Haines City, Davenport, Orlando. Ese es el área donde nosotros estamos, pero Rafa tiene amigos pastores y personas que pues tienen sus iglesias ya establecidas. ¿Hay alguna iglesia que tú le puedes decir a nuestros seguidores si están buscando una iglesia para visitar? Bueno, yo me congrego con Carolina, la iglesia Fuerte Aguayo en Carolina, con Pastor Otoniel, porque lo hago ¿verdad? A distancia. Y a distancia usted se puede conectar en cualquiera de nuestras iglesias también, o Así, visitar las iglesias Fuente Aguayo en Orlando, ah, la de y, Kissimmee y la de Kissimmee, y la de Saint Saint Cloud. Cloud, ¿verdad? Yo tengo un amigo que se llama Eric Hernández, el pastor Eric y su esposa Norma. Ellos están, entiendo que es en Wauchula, y la iglesia se llama Brilla Church, brilla de brillar. Búscalo así mismo en el YouTube y ahí vas a ver los servicios de ellos y para que veas dónde es que están ubicados. Y son gente amiga, son hermanos de nosotros y son de verdad que pastores que tienen un corazón, el corazón de Dios para compartirlo con todos ustedes. Ya lo escucharon. Como siempre, les amo en el amor del Señor. Hasta la próxima. Bendecidos.